paciente psiquiátrico de alguna forma para encontrarse mejor. Yo creo que ese es el origen de la patología dual. La sinergia entre patología psiquiátrica y droga, que hace que, por un lado, las drogas agraven la patología psiquiátrica, pero que muchos pacientes que ya padecen la patología psiquiátrica tengan claramente mejorías cuando las consumen. Es difícil, ¿no? Porque en los últimos años, cuando preguntas a la gente ahora si las drogodependencias son un vicio o una enfermedad, la gente ya te contesta que es una enfermedad. En los últimos 20 años ya se ha cambiado al menos el nombre que reciben. Hace 20 años o 25 años, cuando preguntabas a qué eran debidas las drogodependencias, la gente decía que era un problema moral, un problema de falta de valores, un problema social, en conjunto un vicio, ¿no? Y un vicio del que la gente, al que el paciente con fuerza de voluntad o con creencias religiosas podía salir. Hoy en día eso ha cambiado y la gente te decía que es una enfermedad, acepta que es una enfermedad. El problema es de que cuando les preguntas a qué es debido la enfermedad, te siguen diciendo a un problema de voluntad. Con lo cual, si se ha cambiado el término vicio por la enfermedad, pero la sociedad sigue pensando que es un problema que depende del individuo. Hoy en día creemos que ya no es así, sino que las drogodependencias son unas enfermedades cerebrales, unas enfermedades del neurodesarrollo, que hacen a unos determinados individuos vulnerables a sustancias químicas que existen en el mercado. La mayoría de la gente puede hacer consumos de drogas y no les pasa nada. El 80-85% de la población puede consumir sustancias y no les pasa nada. Pero sí que es cierto que hay entre un 10, 15, 20% de individuos con una vulnerabilidad especial, dependiendo de la sustancia consumida, que hace que una vez han iniciado su consumo no puedan parar y queden dependientes. ¿En qué consiste esa vulnerabilidad? Pues no lo sabemos. Causas genéticas, causas adquiridas, realmente no lo sabemos. Pero es cierto que para un volumen importante de individuos, 15-20%, utilizar las drogas es jugar a la ruleta rusa. Es decir, que consumes una sustancia y no sabes lo que va a pasar. La ruleta rusa parece ser que es el juego de azar más arriesgado que hay, porque pones una bala en un tambor de 5 o 6 agujeritos y disparas. Si te toca, pues mala suerte, ¿verdad? Pues eso igual con las drogas. Con un porcentaje de 15-20% de vulnerabilidad, tú consumes una sustancia y aprietas un gatillo. Si eres vulnerable, quedarás enganchado. Si no eres vulnerable, no quedas enganchado. Entonces, la pregunta siempre es cuántas veces se necesita consumir una sustancia para quedar enganchado. Eso no lo sabemos. Depende de las características del individuo, de si sufre o no patología psiquiátrica, pero hay gente que con uno o varios consumos, muy pocos consumos, queda enganchada. Otra gente necesita muchos más consumos. Pero realmente es una ruleta rusa. No sabemos lo que puede pasar cuando un individuo consume una droga. Pero por otro lado, tampoco podemos decir que las drogas son tan malas como las ha pintado la sociedad. El diablo no es la heroína, el diablo no es la cocaína, el diablo no es el cannabis. Porque si fueran diablos realmente, todo el mundo que las utilizara quedaría enganchado. Pero sabemos que no, que el 80-85% de la población, igual que con el vino o con el tabaco, pues son resistentes. Es decir, que pueden hacer un uso lúdico, hedonista, sin que les pase nada a corto plazo. Estudios a largo plazo tampoco los hay. Es decir, si un individuo que es resistente y que puede utilizar el vino durante largos periodos de su vida va a devenir borracho cuando tenga 70 o 80 años, eso no lo sabemos. Pero sí que es cierto que hay gente que es muy vulnerable y hay gente que es muy resistente. Entonces, la información que se da a la juventud hoy en día, muchas veces de que mucho cuidado, que la droga mata, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque entonces el adolescente se ríe porque dice, no, pues si el 80% de los que me rodean la utilizan no pasa nada. A mí me ha tocado, sí. Entonces, lo que hay que explicarle es por qué a él le ha tocado quedar enganchado, como dicen, quedar adicto, por un cuadro de vulnerabilidad. Y por lo tanto hay que desaconsejar el consumo, porque igual que se desaconseja jugar a la ruleta rusa, pues hay que desaconsejar el consumo. Pero hay que dar informaciones muy claras a los adolescentes, y es de que algunos pueden utilizar sustancias y otros no pueden. No lo sabemos. La verdad es que no sabemos. Hay muchas hipótesis teóricas que intentan explicar el fenómeno, pero no lo sabemos. La más plausible, seguramente, es la hipótesis de la automedicación que yo estaba explicando antes, ¿no? Es decir, hay individuos que sufren una esquizofrenia y que por ensayo-error consumen una sustancia muy difundida
sobre todo en nuestro país, como es el cannabis, y se encuentran mejor. Entonces, a partir de ahí, como la medicación que les damos de farmacia no mejora tan claramente su cuadro como el cannabis, quedan adictos al cannabis. Esa es una explicación. La otra parte está en que individuos que no tienen esquizofrenia, consumiendo cannabis, un día pues hacen un cuadro psicótico y ese cuadro psicótico pues se mantiene en el tiempo, desarrollando al final una esquizofrenia. Tampoco sabemos muy bien por qué pasa. Pero este juego de todas las sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso, que pueden ser venenos, como se decía antes, o pueden ser medicamentos, ¿no? Y con las drogas pasa exactamente lo mismo. En algunos individuos les van bien, en otros individuos les van realmente muy mal. En conjunto, las drogas que son ilegales van mal al final, es decir, que siempre se paga el precio de la ilegalidad. Y la ilegalidad comporta pues, un gasto desmesurado respecto a lo que realmente cuesta la droga, y eso termina con marginalización, prostitución, sida, etcétera, etcétera. Es decir, que el resultado final es malo. ¿Es malo por la droga en sí? ¿Es malo por la ilegalidad? Pues son también preguntas que no se pueden contestar porque no se han hecho buenos estudios. Tenemos la experiencia en nuestro país de que las dos principales drogas consumidas son legales, que es el alcohol y el tabaco. Bueno, en España es un país vitivinícola en que se consume mucho alcohol. ¿Cuántos borrachos hay? Pues igual que en Suecia, 3-4% de la población. ¿Cuánta gente tiene problemas con el alcohol? Pues igual que en todos los demás países, ¿no? 10-15% de la población. Por tanto, el tener o no tener disponibles las sustancias parece que altera poco la prevalencia de enfermedades relacionadas con ellas. Entre el 10, 15, 20%, dependiendo del tabaco un poco más, es alrededor de 20-25%. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para controlar esas sustancias? Para controlar el narcotráfico, pues es difícil de dar una solución, ¿no? Porque si optas por la más fácil, que es decir, pues que se legalice todo, como el alcohol está legalizado, el tabaco está legalizado, que se legalice lo demás. Bueno, es una explicación o es una propuesta muy fácil de hacer, pero que causaría un gran estrago social, porque en estos momentos heroína hay un 0,3-0,4% de la población. De 0,3-0,4 a pasar al 15%, 20%, eso no hay sociedad que lo resista. Porque sobre todo afectaría a las capas más jóvenes de la población, los adolescentes o preadolescentes, que fracasarían en sus estudios y fracasarían en toda su evolución, en su maduración, que es típica de la adolescencia. Es decir, son sustancias que permiten al individuo evadirse de los problemas del día a día. La heroína pues, te evade de los problemas, el cannabis te evade de los problemas, la cocaína te activa, pero también te evade de los problemas. La combinación de heroína y cocaína, de speedball, pues sería algo así como una especie de paraíso totalmente artificial. Pero claro, el adolescente tiene que sufrir la adolescencia, entre comillas, para madurar, y esas sustancias le impedirían madurar. Con lo cual, la respuesta fácil es decir pues que se legalice todo y así rompemos el narcotráfico. Yo creo que no es una buena propuesta y actualmente muy poca gente la defiende desde un punto de vista científico, desde un punto de vista pues, ciudadano o de bueno, asociaciones que quieren la legalización, sí. Desde un punto de vista puramente científico, yo diría que hay muy poca gente que defienda la legalización de estas sustancias. Pues hacer un buen diagnóstico psiquiátrico de la gente, de los pacientes que la consumen. La mayoría de los pacientes que consumen drogas, no desde un punto de vista puramente exploratorio, como puede ser un adolescente que ese fin de semana pues consuma las sustancias que sus compañeros le ofrecen, sino los que quedan ya adictos a las drogas, los que tienen realmente un proceso adictivo. A la mayoría de ellos tienen patología psiquiátrica detrás. Entonces, intentar luchar contra la droga hoy en día no tiene mucho sentido. Es decir, por lo que decía yo antes, ¿no? La heroína no es el diablo, es una mala compañera, pero no es el diablo. La cocaína es una mala compañera, pero no es el diablo. Si fuera el diablo, a cualquier persona que tocaran la engancharían, y no es así. El 80% no se engancha. Por lo tanto, el problema no es tanto en la sustancia, que sí que es mala, que no hay que recomendarlas, pero no es el problema la sustancia, sino la vulnerabilidad individual que hace que cuando consumes una determinada sustancia quedes o no quedes enganchado. Y esa vulnerabilidad individual casi siempre es patología psiquiátrica. Y esa patología psiquiátrica pues, es la que tendría que ser diagnosticada. Y eso no pasa, ¿no? No pasa. La mayoría de los psiquiatras adultos
saben poco, casi muchas veces ni aceptan que las drogodependencias sean una parte de la psiquiatría. La gente que trabaja en drogodependencias muchas veces se olvida de que existe la patología psiquiátrica, que es comórbida en estos pacientes, y la sociedad en general prefiere decir que hay que luchar contra el narcotráfico poniendo más policías que aceptando que hay un determinismo biológico que conlleva el uso de drogas y desarrollar una drogadicción. No sabemos muy bien por qué, pero no está de moda. Seguramente eso es posible explicarlo a través de que ni la psiquiatría general ni la sociedad en general, cuando hay trastornos de conducta, cuando hay marginalización, cuando hay prostitución, pues no ve eso como enfermedades, sino que lo ve más como problemas puramente sociales que tienen que ser combatidos de otra forma, ¿no? Lo que pasa es que la expresión de trastorno de conducta que va asociado al consumo de drogas es una manifestación más de la patología psiquiátrica que está ahí subyacente a este consumo. Por tanto, resumiendo, lo que habría que hacer, la única forma de controlar el consumo es diagnosticar mucho más la patología psiquiátrica que favorece ese consumo. Con eso reduciríamos más de la mitad el consumo actual de drogas. Y atención de adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Hemos visto material muy valioso respecto al impacto de las drogas en el cerebro y la combinación de trastornos psiquiátricos y consumo de drogas. En nuestro país esto todavía está en pañales, desgraciadamente son pocos los que le prestan la suficiente atención. Esperamos que con esto ustedes puedan reflexionar y seguramente cualquier duda que tengan en Facebook Molinos de Viento ABCD Rosario, estamos para recibir sus consultas. Hasta la próxima.